A este mensaje yo le he puesto muy sencillo: el año en la plenitud de Jesús. Diga conmigo, este es el año en la plenitud de Jesús. Algo que el Señor hablaba a mi corazón en días pasados mientras que hacía este mensaje fue: mientras que te mantengas enfocado en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, tu camino no correrá peligro. Vuelvo a repetir, tu camino no correrá peligro. Porque aún la Escritura nos advierte, nos exhorta a que nosotros mismos le preguntemos al Señor cuáles son sus caminos. ¿Para qué? Para así poder ir sobre ellos. ¿A alguien le interesan los caminos del Señor? ¿A alguien le interesa saber lo que Dios traerá a tu vida en días posteriores? Entonces este es el tiempo de aprender a vivir en la plenitud del Señor, para que aún tus pensamientos sean moldeados conforme a sus pensamientos. Y para eso tenemos que comenzar a aprender el consejo de Dios. La Escritura nos dice en el libro de Salmos, capítulo 25, verso 4 y 5: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Quiero recordarte que los caminos del Señor, todos, son de vida y son de bendición, pero de acuerdo a la Escritura, el pueblo sin visión perece. El pueblo sin un rumbo perece. El pueblo sin enfoque perece. Aún eso lo dice en uno de los proverbios. Y quiero recordarte, durante el año 2017, muchos de nosotros pudimos comprobar la sanidad de Dios, la libertad en el Señor, su poder, su provisión, el cumplimiento de muchas promesas. Porque si recordamos con amor en nuestro pasado, podremos recordar lo que nos dijo el Señor. Y el Señor nos había dicho: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El que el Señor nos esté regalando este nuevo año no significa que el Señor dejará de ser tu pastor. No significa que el Señor te va a dejar de proveer. Algo que yo he encontrado en la Escritura es que cada palabra que desde el día en el que tú naciste en el Señor hasta este momento sigue dando fruto. La palabra de bendición que un día escuchaste, que a lo mejor en tu mente se ha olvidado, tu espíritu la tiene muy interna, y de acuerdo a lo que dice la Escritura, aún sigue dando fruto. Y por eso el que cambies de año no significa que el Señor dejará de proveerte, dejará de impulsarte y dejará de bendecirte. No, esa palabra a muchos de nosotros nos ayudó a comprobar la bendición de Dios. Y eso trajo como consecuencia crecimiento en tu fe. Si tú y yo viéramos hacia el pasado, el 2016 y el 2018, podemos ver un escalón, el cual se llama: Dios te hizo crecer en fe. ¿A poco no? Pero este año el Señor nos está llamando una vez más en su perfecto amor. Nos está anunciando con voz profética que este es el año para vivir en la plenitud de Cristo. Diga conmigo: este es el año de vivir en la plenitud de Cristo. ¿Alguien se emociona? ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús por eso? Quiero que tú sepas algo. La plenitud de Cristo es más abundante de lo que quizás hoy yo te pueda compartir. Y quiero comenzar con lo primero. ¿Qué tenemos que dejar atrás? ¿Qué tenemos que olvidar? Muy sencillo. De acuerdo a la Escritura, tú y yo tenemos que dejar nuestras falsas costumbres, nuestras religiosidades. Tenemos que dejar aún el deseo de crecer en el yo.
¿Por qué? Estos 3 consejos tan sencillos que te puedo presentar son con el propósito de proteger tu fe. ¿Proteger qué? Diga conmigo, proteger mi fe. Dígalo fuerte, proteger mi fe. ¿Por qué? Porque en este mundo, el cual el Señor le llama que vivimos en un mundo con una generación perversa, con una generación maligna, en todo tiempo nos quiere confundir. Nos quiere generar afanes, nos quiere desenfocar de Cristo y el crucificado. Y lo primero que quiero que tú recuerdes, hay religiones que se dicen cristianas. Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová. Todos aquellos que están profesando la fe en Cristo, pero que están desviados. Hay muchos otros de los cuales habla el evangelio de la prosperidad. Hay algunos otros que se basan en legalismos, es decir, reglas. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar vigilantes para apartarnos de eso. Porque ¿sabes algo? El hombre torpemente piensa que a una regla más rigurosa, a una norma más fuerte, que genere mayor reprensión, es mejor. A una imposición más grave llamada religión, yo podré ser más santo. Y si soy más santo, estaré más cerca de Dios. Pero ¿sabes algo? Es totalmente contrario. Vivir en reglas, en legalismos, nos va a apartar del Señor. ¿Estás conmigo? Mira lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y esto es lo que yo quiero que tomes para tu corazón. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Diga conmigo, el régimen nuevo del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Date cuenta, el apóstol Pablo nos está mostrando algo muy profundo. ¿Quieres crecer en la plenitud del Hijo de Dios? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Quieres crecer? ¿Quieres vivir? ¿Quieres avanzar de acuerdo al nuevo hombre que es Jesucristo? Necesitas no vivir bajo reglas. Necesitas al Espíritu Santo, porque Él es el único que te va a acercar al único que llena todas las cosas con todo poder. El secreto de vivir la vida en plenitud de Cristo es dejar por un lado los prejuicios de la gente, las opiniones de la gente, las filosofías de la gente. Aún cuando yo escucho a las personas, tú me puedes decir, yo amo mucho a Dios, pero si tú no obedeces, no es más que una filosofía lo que tienes. Yo quiero reflejar a Cristo y no puedes amar a tu prójimo, solo tienes una filosofía. Hola. El único que dice algo es el bebé llorando, ¿verdad? Quiero que te des cuenta, vivir en el Espíritu, en pocas palabras, es hacer y vivir lo que dice la palabra de Dios, pero también ser impulsados por lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer, pero también aquello que nos dice, no lo hagas. Y ambas siempre tienen que coincidir con la palabra. Es decir, mis amados, la misma palabra nos enseña cómo vivir en la plenitud del Hijo de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. La Escritura nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de tu trabajo. Buscad las cosas de tu esposo. ¿No, verdad? ¿No dice eso? Buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Alguien dice amén? Fíjate, el apóstol aquí nos está diciendo, ¿quieres crecer en la plenitud de Cristo? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estos versos nos indican cosas muy fuertes, cosas de las cuales nos debemos apartar y cosas de las cuales nos debemos enfocar. Y si Dios nos está anunciando que este es el año de vivir en la plenitud de Cristo, es porque Él mismo va a hacer algo en nosotros, por nosotros, entre nosotros y con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nada podemos hacer. Es decir, este es el año del cumplimiento profético para muchos de nosotros, para ese crecimiento espiritual, para ese crecimiento intelectual, para ese crecimiento de bendición sobrenatural. Pero sobre todas las cosas, este es el año que el Señor está indicando que si tú estás siendo apuntado para vivir en la plenitud de Cristo, es porque el Señor va a coger tu mano y te va a llevar a un crecimiento espiritual. Es decir, Dios mismo nos está anunciando, yo me voy a presentar a ti como el gran yo soy. Yo me voy a presentar a ti como el todo suficiente. Yo me voy a presentar a ti no solo como tu pastor, no solo como tu defensor, no solo como el que te va a guiar, sino como el que todo lo puede en todo. Es decir, este es el año en el que vas a ir del conocimiento a la experiencia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo está llena de conocimiento, pero no llena de experiencia con el Hijo de Dios. Necesitamos experiencia, experimentar al Espíritu Santo. Es decir, cuando el Señor nos está anunciando de que este es el año de vivir en su plenitud, Él nos está diciendo, todo aquel que ha sido nacido de nuevo en Cristo, que es una nueva criatura, tiene que vivir diferente. ¿Hay algún nuevo nacido aquí? A ver, levántame tu mano si tú eres un nuevo nacido en Cristo. Tienes que tener una vida diferente. Aun cuando me digas, pero es que ya no fumo, ya no me drogo, ya no digo malas palabras. Te digo algo, también los alemanes no fuman ni se drogan. Los musulmanes no dicen groserías. Y hay cristianos que tienen una boca de microbusero evangélico, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que salir de la monotonía en la que hemos vivido nuestro cristianismo, llamémosle así, para comenzar a vivir experimentando de manera continua al Hijo de Dios. Pero si vivimos de acuerdo a las reglas del mundo, de acuerdo a la influencia, a las filosofías del mundo, conforme a nuestra carne, retardaremos el crecimiento espiritual que tanto deseas. Recuerda lo que dice la Escritura: el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Por eso yo he descubierto cosas en la vida cristiana, y hay personas que tienen la habilidad de arruinarle la vida a otros. ¿Te has dado cuenta? ¿Y cómo lo hacen? Bien fácil, influenciándolos a través del engaño. Hay una manipulación con la palabra. Y por eso la Escritura nos deja algo bien importante. Pero antes de mostrarte este verso, yo quiero pedirte en el amor del Señor, no permitas que nadie corrompa tu fe. Que nadie te despoje de lo más importante para ti, que es tu fe. Porque quiero recordarte que en fe vivimos, en fe nos movemos, en fe permanecemos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Sin Cristo no hay nada.
pero lo que nos ha unido al canal llamado Cristo es nuestra fe. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí me llama la atención las primeras palabras de este verso. Mirad que nadie os engañe. Al momento de investigar y ver de dónde viene la raíz griega de estas primeras palabras, yo encontré lo siguiente. Lo podemos resumir en dos palabras: no permitas. Diga conmigo, no permitas. ¿Pero qué no tengo que permitir? Que te roben o que te saqueen. Y cuando lo estudiaba, yo encontré la referencia a cuando hay una guerra. Cuando hay una guerra, hay un botín, hay algo que robar, hay algo que extraer. Es decir, lo que está diciendo la palabra es: estás en medio de una gran guerra y Satanás va a venir en guerra contra ti, y lo que le interesa no es matarte, lo que le interesa es robarte tu fe. Lo que le interesa es saquear tu fe. Por eso Satanás viene con verdades a medias. Por ahí hay una verdad que dice: no, pues si yo solamente estoy juntado con la persona con la que estoy, es como si estuviera casado. Eso es una verdad a medias. Estás en pecado. Si tú no estás casado, estás en pecado. Es que ya tengo 3 hijos, 6 nietos, 8 perros. Estás en pecado y te vas a ir al infierno. Si no te casas, es una verdad a medias. ¿Estás conmigo? Es decir, también vienen filosofías corrompidas. ¿Sabes por qué yo diezmo, yo ofrendo, yo traigo mis primicias? Por agradecimiento. Yo ya tengo todo. Tú no puedes comprar nada de Dios. No puedes recibir nada en tus manos si Dios no lo ha enviado. Pero aún hay filosofías cristianas que te dicen: a más tú das, más recibes. Y efectivamente lo dice la Escritura, pero yo no doy para recibir más. Aun cuando aplica: yo doy porque conozco a mi Dios y yo lo quiero agradar a Él. Y si yo lo agrado a Él, no me va a dar más, me va a dar miles y miles y miles de veces más. Pero algo que tienes que entender: eso es fe, y no tengo que permitir que nadie venga y robe mi fe. Porque sin fe, tú y yo no podemos vivir en la plenitud del Hijo de Dios. Por eso es tan importante, mis amados, que al momento de que estamos empezando un nuevo año, tú mismo te despojes de aquellas cosas que te han hecho tropezar, que te han hecho disminuir tu fe, que te han hecho sentir ese estancamiento. Porque vivir en la plenitud del Hijo de Dios es completamente contrario al yo. Vivir en la plenitud de Dios significa: tengo todo lo que tiene Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? En Cristo, ¿qué tenemos? Perdón de pecados. ¿Qué más tenemos? Toda sabiduría de parte de Dios, justificación de mi maldad, pero aún una gracia sobrenatural para poder sostenernos en los tiempos del conflicto. ¿Hay alguno aquí que tenga algún conflicto? Tú no necesitas alguien que te lo resuelva, necesitas la gracia de Dios para resolverlo. Por tanto, vivir en la plenitud de Cristo es más allá, trasciende más allá de lo que has vivido y has entendido. ¿Alguien quiere eso en este día? Es decir, mis amados, cuando estamos dando pauta a vivir en la plenitud de Cristo, también significa otra cosa: no prestar oído ni atención a las falsedades del mundo.
quiero recordarte, nada te puede dar fortaleza, nada te puede dar esperanza, nada te puede dar ayuda si no es Dios. Ay, es que me va a ayudar mi primo, mi sobrino, etcétera. Te digo algo, después de que te ayude te va a cobrar el favor. Pero si Dios coloca a las personas, ¿qué dije? Si Dios, no el hombre, lo van a hacer por agradar a Dios, no a ti. ¿Alguien dice amén a eso? Es decir, que este es el tiempo de vivir en familia, en la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que comprobemos su buena voluntad, agradable y perfecta. Vivir en la plenitud de Cristo, mis amados, también trae muchas consecuencias buenas. Y la primera que quiero que guardes en tu corazón es que Dios mismo se va a ver en ti, se va a escuchar a través de ti. Y es justamente lo que necesitamos. Si tú y yo queremos que la gente de nuestra familia vuelva a Cristo, conozca a Cristo, necesitan ver a Cristo en ti. ¿Estás conmigo? Y si vivimos en la plenitud de Cristo, automáticamente tú serás un punto de contacto entre el cielo y esa persona. Mira lo que dice la Escritura, Salmos capítulo 67, verso 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Cuando yo leía la Escritura y veía este versículo en particular, fue como el Señor me dijo que este era el año de su plenitud. Yo no puedo reflejar a Cristo si no tengo su plenitud. Y para que Él esté en mí, Él necesita en su misericordia hacer resplandecer su rostro en mi vida. Es decir, quiero que veas, el que prolonga la misericordia es Dios. Pero ¿qué es misericordia? Es la combinación, llamémosle así, de todo el amor, de todo el compromiso, de toda la protección, de toda la fidelidad, de toda la responsabilidad que tiene Dios para con sus hijos. Es decir, que todo eso lo hace por su profundo y gran amor. Siendo reales, no tendría por qué hacerlo, pero ahí radica su misericordia, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y juntamente el Padre nos dará todas las cosas con Cristo. Por eso, un pueblo que nada se merece, al momento de prolongar su misericordia, Dios sobre nosotros nos da todo. Es decir, yo puedo cambiarle algo a este versículo. El verso dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Pero yo lo puedo cambiar así: Dios manifieste todo su amor, toda su gracia, todo su compromiso, toda su paz sobre mi vida y me bendiga. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús? ¿Cómo lo vemos? Bien fácil. En Juan capítulo 3, verso 16 dice, de tal manera nos amó. Misericordia. Diga conmigo, misericordia. Imagínate cuánto Dios te amó. Pero ahora el propósito es que en ti, sobre de ti y dentro de ti se ha manifestado Dios, para que miles de personas vengan al conocimiento pleno de su verdad. Por eso tú eres ese punto de contacto entre el cielo y la tierra. En eso radica parte de la plenitud de Cristo en ti. Vivir su plenitud es bien sencillo. Mostrar el cielo en la tierra. Impartir lo que tiene Dios en la tierra. Y eso va a dar la evidencia de que el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, mis amados, si nosotros vivimos en esa plenitud, la consecuencia es que muchos correrán a conocer a tu Dios. Yo te pregunto,
cómo es tu Dios, porque el mío es grande, es poderoso, es eterno, es majestuoso, es sanador, es fuerte, es todopoderoso. ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús? Por eso la Escritura nos dice: haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y aquí el Señor me hablaba de algo muy interesante. Veo dos pueblos en expectativa. No sé si tú los ves en esas líneas de esos versos. Déjame el verso, hijito. No sé si tú lo veas, pero aquí yo veo dos pueblos. Un pueblo sin esperanza, un pueblo que no conoce a su Dios, un pueblo que está muerto, devastado, destruido por Satanás. Pero hay otro pueblo que puede mostrar la salvación. Y cuando yo veo eso, estoy viendo que Dios está poniendo algo en un cierto pueblo para que sea la esperanza del otro, a manera de que Cristo, la esperanza de gloria puesta en el hombre, sea impartido sobre el que no le conoce. Es decir, también nos da la pauta de que ese pueblo que no tiene a Dios, ese pueblo que no tiene sus mandatos, que no tiene sus principios, jamás tendrá vida. Al igual tú, podrás estar muy cómodo en estas butacas, pero si Cristo no se manifiesta en ti, difícilmente podrás decir: tengo la vida de aquel que resucitó. ¿Estás conmigo? Pero también cuando la palabra nos está diciendo: el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, esto implica cosas profundas. Que Dios mismo, el Dios de los cielos, el que creó las montañas, el que le puso nombre a las estrellas, se hace uno contigo. Uno, pero también dice: haga resplandecer su rostro. Es decir, que Él mismo se va a reflejar a través de ti. Y esto lo veo en el Nuevo Testamento cuando nos habla que es derramada gracia sobre gracia. ¿Qué es esto? Muy fácil. Comienzas a hacer algo y eres bendecido. Mira, te vas a vender trajes de baño a Canadá y los vendes todos. Te vas a Alaska y comienzas a vender chamarras y también las vendes. Cuando Dios está en ti y Él mismo hace resplandecer su rostro sobre de ti, todas las cosas te salen bien, pero no será causa de ti, sino que es el reflejo de Dios colocado en ti. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 2, verso 6. Y aquí vemos la clave de cómo vivir en la plenitud de Cristo. Dice la Escritura: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Quiero que recuerdes algo. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, actuó la fe. Andar en Cristo es seguir actuando en fe. No inventes reglas. Que nadie te invente reglas. Porque lo dice el verso, que seas confirmado en la fe. Quiero decirte, no son reglas, es fe. Y la fe en Cristo desata temor a Dios. Quiero recordarte algo. El pueblo de Israel al inicio temía a Dios y fueron defendidos por el Señor. Pero llegó un momento en el que ellos fueron rebeldes y dejaron de temer a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? De que no todos los israelitas entraron en la tierra prometida. Al igual nosotros,
Es un sinónimo, vivir en la plenitud del Hijo de Dios. El sinónimo es ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto no es acto de un solo momento, ni es solo una ocasión. Ay, sí, hoy fui muy inspirado por el Señor. No, es un proceso. Diga conmigo proceso. En el cual tú y yo vamos muriendo cada día a la carne. Vamos muriendo cada día a nuestros deseos. Y Cristo comienza a verse más y más y más en nosotros. Y quiero que veas algo. Y quiero que te lo imagines. Al igual que una pequeña plantita, cuando comienzas a regarla, que es muy pequeña, la plantita poco a poco comienza a echar sus raíces a lo profundo de la tierra. Por ejemplo, las palmeras lo que hacen es comienzan con las raíces a buscar una roca para aferrarse de la roca. Y una vez estado aferrados, aun cuando venga lo que venga, esas palmeras no van a soltarse, ni van a ser arrojadas a otro lugar, aun cuando venga un huracán. Es lo mismo en nosotros. Nosotros nos tenemos que aferrar más y más a la roca que es Cristo, para que aun cuando vengan los momentos difíciles, nada nos aviente, nada nos tire. Pero cuando la Escritura nos dice que el Señor mismo se va a reflejar sobre nosotros, es como lo siguiente: como si tuviéramos una hermosa flor con pétalos blancos. Y si esa hermosa flor la sumergiéramos en agua con colorante azul, pasando algunos días, esos pétalos se pondrían azules, comenzarían a reflejar en donde están puestos. Es lo mismo nosotros. Si el Señor comienza a reflejarse en nosotros, todo lo que hagamos, Él mismo será visto. Por eso es tan importante arraigarnos en el Señor y tomar de Él todas las riquezas, todo el alimento espiritual. ¿Hay límite? No, no hay límite. En el Señor todas las cosas son ilimitadas. ¿Alguien dice amén? Otra característica de vivir en la plenitud de Jesús es el amor. Diga conmigo, amor. ¿Qué es esto? El amor de Jesús es la misma persona de Jesús. El amor de Jesús no es medible. De acuerdo a la Escritura, su amor excede todo conocimiento. Por eso la Escritura nos muestra en el libro de Juan, capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Esa es una cualidad de la plenitud en el Señor, amarnos. Y el lugar donde se debe de manifestar el amor es en la iglesia. Y malamente en la iglesia es donde más chismes hay. En la iglesia es donde más señalamientos vemos. Mira, ¿ya viste cómo se vistió? Mira, ¿ya viste? Ya trajo a otro. Mira, ¿ya viste? Otra vez están enojados. ¿A poco no? En la iglesia, mis amados, es donde se tiene que manifestar el amor de Dios. Te caiga bien la persona o no te caiga bien la persona, tienes que tener en tu corazón y en tu mente que tienes que encontrar en esa persona a Cristo. Ay, es que no encuentro a Cristo en mi esposo, pastor. Bueno, en primera, oro por ti por bendición, ¿verdad? Pero en segunda, encuentra a Cristo en él. Encuentra a Cristo en él. Recordemos que dice la Escritura que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros tenemos que encontrar a Cristo en cada persona. Algo que el Señor me hablaba. Una iglesia, ¿qué dije? Una iglesia que no manifiesta amor, no vive en la plenitud de Dios. Pero una persona
que no manifiesta amor no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Algo que es muy notable en muchos. Aquellos que aman a Dios, obedecen a Dios. Y aquellos que obedecen a Dios, temen a Dios. Pero todo fue una cadena que vino desde el amor. Por eso el Señor nos quiere guiar a vivir en la plenitud de Dios para que todos manifestemos amor y completo temor a Dios. Otra característica la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 13. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos, diga conmigo, todos. Un día yo te ponía un ejemplo, el crecimiento de la iglesia en fe, en sanidad, en bendición, es como si estuviéramos todos en un muelle. ¿Sabes lo que es un muelle? Donde están todos los barcos estacionados. Y cuando sube la marea, todos los barcos suben. Estamos juntos. O sea, no es de que, ay, bueno, el barco de al lado se quedó abajo. Todos los barcos suben. Al igual aquí, mis amados, para que todos crezcamos, dice la Escritura, todos, no solo yo o solo tú. ¿Cuántos? Todos. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí me llama mucho la atención. Yo lo veo de la siguiente manera. Es la manifestación unitaria de Dios en nosotros, siendo Dios mismo el que nos guía, el que nos empuja. ¿Cómo? En tu trabajo, aún en lo que haces, teniendo una comunión continua con Dios. Estás haciendo la comida, continuamente orando. Estás haciendo una labor, estás manejando, estás haciendo un trabajo, estás en la escuela dando clases, aún dando clases, teniendo comunión con Dios. Quiero recordarte que tú no estás dividido en una vida secular y una vida espiritual. 100% eres espiritual. A donde vayas eres espiritual. Que se te crucen las cabras y te salgan víboras y serpientes por la boca, no significa, ay, es que estoy en el trabajo y aquí soy secular. No. En todo tiempo tenemos que ser hijos de Dios. Amén. ¿O a poco tu esposo se va al trabajo y cuando sale, bueno, ahorita yo no estoy casado, y se va a trabajar, y en la calle no es casado? ¿O sí? Yo creo que hasta le pondrás GPS, ¿verdad? ¿Y dónde está este? ¿A dónde se fue? Porque este hombre está, ¿cómo? Casado. Al igual el Señor, a donde quiera que vayas, eres hijo de Dios. ¿Estás haciendo esto en la iglesia? Eres hijo de Dios. ¿Estás en el trabajo? Eres hijo de Dios. ¿Estás educando a un niño? Tienes el consejo correcto de Dios. ¿Estás frente a un conflicto? Tener la respuesta sabia de parte de Dios. ¿Estás enfrente de una dificultad, enfrente de algo inesperado? Mantener la paz y reaccionar como reaccionaría Jesús. El punto clave es el siguiente, mis amados. La fe y la vida del Hijo de Dios ya está en ti. Diga conmigo, ya está en mí. ¿Cuál es la clave? Mantener esa comunión y aumentarla. ¿Por qué? Porque tal y como lo estamos viendo en el versículo, la fe que nos está diciendo no es la acción de creer. Esa fe de la cual nos habla, la unidad de la fe y del conocimiento, no se refiere a creer en el Hijo de Dios, no, se refiere a ejecutar y practicar lo que ya creemos. ¿Estás conmigo? ¿Tú crees que matar es malo? No lo hagas.
lo voy a practicar, no lo voy a hacer aun cuando tenga un arma o sea el momento correcto para hacerlo, no lo voy a hacer porque tengo una fe continua, una fe ejecutora de la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Al momento en el que el Señor nos está diciendo que nos va a llevar a vivir en una plenitud en Él, que es el año de la plenitud en Cristo, es porque Él mismo nos va a impulsar a vivir en amor, a vivir en unidad, a vivir en sabiduría, porque Dios mismo quiere mostrarse Él a través de nosotros. Por eso este es el tiempo en el cual tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que sean contrarias a esto que te estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque por ese hecho muchos de nosotros no hemos actuado conforme a Dios y no hemos alcanzado muchas de las metas que nos hemos propuesto. ¿Alguien tiene metas en este tiempo? Si no estás aferrado al Señor, difícilmente se van a cumplir. Por eso muchos de nosotros no hemos mostrado el cielo en la tierra. Otros más no hemos sido congruentes con nuestro testimonio. Por eso necesitamos sacar nuestro yo. Y el yo no es más que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y que yo mismo sea mostrado. Necesitamos estar dispuestos a creer que Dios mismo hará de nuevo su obra. Porque Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él está diciendo que este es el tiempo de vivir en plenitud y Él hará un nuevo camino delante de nosotros, pero es Dios en nosotros. Si tú te comienzas a forzar, no, es que yo lo tengo que hacer, vas a echar a perder las cosas. Lo único que tienes que hacer es morir a tu yo. ¿Y cómo? Viniendo a la cruz. Porque en la cruz tu vida es tratada. Y ahí se cumple la palabra cuando dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y para ir terminando, el vivir en la plenitud de Jesús trae 4 frutos que he encontrado, trae muchos más, pero quiero hablarte de 4 frutos poderosos que tú vas a comenzar a dar en este año. ¿Alguien dice amén? Y el primero es andar de manera digna delante de Dios. ¿Alguien quiere caminar así? ¿Cómo? Agradándolo. Cuando tú conoces a alguien, sabes lo que le agrada y lo que le desagrada. Por eso este año el Señor lo está colocando como el año de la plenitud en Cristo, para que lo conozcas, para que sepas qué le gusta y qué no le gusta, y de esa manera andarás digno delante de Él, sin tener que agacharte, sabiendo que eres aceptado en el amado. Segundo fruto, todo lo que hagas le va a agradar a Dios. Es decir, cuando tú caminas en esa disposición a Dios de que Él se manifieste en ti, todo lo que tú hagas, todo lo que tus manos hagan, todo lo que tú comiences o termines, será adoración a Él, porque Él será visto a través de ti. Tu trabajo son llamadas. La gente que va a estar escuchando del otro lado de la bocina va a decir, algo tiene esa persona, no lo conozco, pero escucho algo. Y es porque Dios estará manifestando a través de tus labios. ¿Estás conmigo? Todo lo que hagas será bendecido. Este es el tercer fruto. Llevarás fruto en todas las cosas. Y esa es una manifestación pública de la vida de Jesús en ti. Lo vas a expresar en todas las cosas, porque todo lo que hagas, Cristo será mostrado. Y el último fruto, crecerás en el conocimiento de Cristo. Pero no de letra, no de mente, sino una experiencia profunda en el Señor. Y aquí es donde interviene el Espíritu Santo, porque si tú no tienes una real experiencia con el Señor, solamente estarás viviendo una religión. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Qué me toca a mí para vivir de esta manera? Muy sencillo, dice en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 2.
poned la mirada, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y me dirás, ¿cómo hago eso? Para explicarte quiero pedirte algo, que te pongas en tus pies. Porque para poder vivir en la vida en Cristo, necesitamos tener una acción propia nosotros. Y le dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, y te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice la Escritura, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Por un momento te quiero pedir que cierres tus ojos y que pienses, ¿qué hay del mundo en tu vida aún? ¿Qué hay del mundo en tu corazón aún? Probablemente me dirás, yo ya amo a Dios, pero la Escritura nos está diciendo que hay cosas del mundo en tu corazón. Y hoy es el día que el Señor está profetizando sobre de ti, que es el año de vivir en su plenitud. Pero necesitamos soltar el mundo. Necesitamos soltar las cosas que no nos permiten crecer en Cristo. Yo te quiero